Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a racionalizar la siguiente fracción: 1 sobre la raíz cuadrada de 2 menos la raíz cuadrada de 3. Cuando en una fracción tenemos en la parte de abajo una raíz cuadrada que adentro contiene una resta con otra raíz cuadrada, lo que debemos hacer es multiplicar en la parte de arriba y en la parte de abajo por esta misma expresión, pero con un signo positivo en lugar de un signo negativo. Es decir, multiplicamos nuestra fracción original, que es esta de aquí, la multiplicamos arriba y abajo por esta misma raíz, pero con signo positivo, como pueden ver aquí. Raíz de 2 más raíz de 3, tanto arriba como abajo. Ahora vamos a hacer estas multiplicaciones. En la parte de arriba estamos multiplicando 1 por esta raíz cuadrada. Simplemente nos va a quedar exactamente la misma raíz cuadrada. Pero en la parte de abajo tenemos una multiplicación de dos raíces cuadradas. Esta raíz de aquí por esta raíz de aquí. Y noten que lo de adentro son los mismos dos términos, pero aquí aparece con signo negativo y aquí con signo positivo. Es decir, tenemos una multiplicación de binomios conjugados. Para multiplicar dos binomios conjugados, lo que hacemos es elevar al cuadrado el primer término y restarle el cuadrado del segundo término, es decir, 2 al cuadrado menos raíz de 3 al cuadrado. Ahora vamos a hacer estas operaciones que se indican aquí. 2 al cuadrado es lo mismo que 2 por 2, es decir, 4. Y este cuadrado con esta raíz se cancelan, así que nos queda 3. Nos va a quedar 4 menos 3. Entonces nos queda abajo raíz de 4 menos 3. Hacemos esta resta. 4 menos 3 es 1. Así que nos queda en la parte de abajo la raíz cuadrada de 1. La raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Y dividir cualquier cosa entre 1 nos da exactamente lo mismo. Así que podemos quitar este 1 y nos queda la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 3. Y de esta manera ya racionalizamos la expresión original. Recordemos que racionalizar es quitar la raíz cuadrada que aparece en el denominador. Y aquí en nuestra fracción ya no aparece ninguna raíz cuadrada en el denominador. El denominador es un 1. Así que así es como queda nuestra expresión. Ahora les dejo a ustedes un ejercicio que es muy similar a los que hemos estado viendo. El procedimiento es exactamente el mismo. Hay que racionalizar el denominador de esta fracción, raíz de 2 entre la raíz cuadrada de la raíz cuadrada de 3 más la raíz cuadrada de 2. Para esto van a tener que multiplicar arriba y abajo por la raíz cuadrada del conjugado de estos dos términos. Es decir, por esta misma raíz exactamente, pero con un signo negativo, tanto arriba como abajo. Y a partir de ahí el procedimiento que hay que hacer es exactamente el mismo que hice en este video. Así que los invito a que lo intenten hacer y ya en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos, y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.